fue también como darle otra lectura desde este lugar ahora de otras experiencias e ideas, ¿no? Entonces, para mí por eso es que también la tengo como con mucha añoranza, ¿no? Porque es como, claro, ¿no? O sea, como que en diferentes momentos también me sirvió para reflexionar cosas diferentes, ¿no? O abordar diferentes lugares. Sí. Es que da para muchas lecturas, en realidad está chido. Ajá, pues vamos a darle una lectura entonces y a ver qué sale. Sean bienvenidas a este nuevo episodio de Código de Barras. Estamos el día de hoy con el primer invitado que repite episodio. Eso es un gran logro. Y puedo augurar que es por el gran recibimiento que tuvo tu episodio anterior, René, porque fue muy popular, ¿no? Y entonces la gente aclamó y dijo, por favor, que René López regrese. Así como te presentaron la vez pasada, pues bueno, René es responsable de investigación aquí en Gendes, gran amigo. Verificamos el episodio pasado que efectivamente es la persona con mejor sentido del humor de esta oficina. Y pues bienvenido y gracias por estar de nuevo acá, René. No, pues un gusto, y además con tanto cebollazo, pues ok, sí me animo. Pues, ¿no? Ahora no sé si podré cumplir con esas expectativas. No, eso es lo de menos, ya me sentí bien, ¿no? Eso es lo importante. Sí. Y que aparte es un episodio muy ad hoc para hablar del egocentrismo, ¿no? Así como de cuando sientes que el mundo gira alrededor de ti. Ajá, cuando no lo merecías en un inicio, ¿no? Exacto. Y porque hoy vamos a hablar de la serie y de todo como el universo de Breaking Bad, ¿no? Breaking Bad, Better Call Saul y El Camino, ¿no? Así es. Y una vez más vamos a espolear, así es que ya saben, pues va a ser espoleado todo, ¿no? Sí, que en este caso la verdad es que Breaking Bad acabó hace como 6 años, ¿será? Una cosa así, 4 o 5 años, una cosa así. Tal vez. Better Call Saul acabó hace 2 años y El Camino salió hace como igual 3 años, 4 años, ¿no? Cosa por el estilo, ¿no? Entonces, pues si no las han visto, invitamos a que las vean. Pero de cualquier manera, aunque les spoilemos acá, pues véanlas, ¿no? Sí. No, es una experiencia que al contrario vas a disfrutar bastante. Porque eso es lo primero que a mí me gustaría decir, que a pesar o en medio de todo lo que vamos a platicar hoy, pues es una serie muy entretenida, ¿no? Y que logra como captar tu atención y tenerte como a la expectativa de los nuevos episodios, ¿no? Y de estar viendo qué va a pasar con la trama de Walter White y de estos otros cuates, Jesse y Saul, ¿no? O sea, ¿tú cómo la viviste estarla viendo? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Bueno, yo en realidad la empecé a ver un poco por sugerencia tuya y de Aurora. Ya me la habían recomendado hacía varios años y no me había dado el tiempo para verla. Y entonces fue así como, a ver, ¿de qué se trata, no? ¿Por qué este motivo de culto casi, ¿no? De la serie. Sí. Y la verdad es que sí te engancha, ¿no? Desde, pues digamos, tiene como varias situaciones que te atraen, ¿no? Por ejemplo, ese rollo de empezar por el final, algunos capítulos, como presentar en ya como en la segunda temporada, esas escenas iniciales como un poco bizarras, como un poco raras de qué va esto, ¿no? Y más o menos irlo contextualizando en cómo va avanzando la vida de Walter, entonces, bueno, tiene como muchos elementos de narración como interesantes que te atrapan. El propio guión está bien construido, los actores, las actrices creo que también le dan mucha credibilidad al asunto, ¿no? Entonces tiene como muchas perspectivas interesantes. Hasta podría decir ahora ya en estos tiempos recientes, pues cómo se va construyendo esta imagen de lo mexicano asociado al narco y a esos instintos salvajes de destrucción, ¿no? O incluso un entorno árido, ¿no? Porque siempre que salen escenas en México ya está es un chiste, ¿no? Que siempre salen como amarillenta la imagen, ¿no? Y siempre son escenarios muy áridos, ¿no? Que podríamos pensar que por pensar en un contexto de la frontera, hay algunos contextos que pueden ser como así de áridos, ¿no? Pero sí es cierto que la imagen de lo mexicano es bastante, sí, como inhóspita, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, pues la verdad es que tiene muchos elementos que sí te atrapan por cualquier lado, ¿no? Sí, y que a mí me parece que es de estas series que ha generado mucho revuelo, ¿no? Y como incluso hay quienes dicen que es como de lo mejor que hay o de lo que es más, de lo mejor hecho en cuestión de series de televisión.
Pero también hay muchas posiciones encontradas. Ahorita que hablabas de, por ejemplo, las actuaciones, hay personajes que se han ganado el odio de la gente, ¿no? O sea, como Skyler, que es como la pareja de Walter, y que ha sido como, no, es que ella fue la peor y ella fue una mala persona. Y bueno, una serie de adjetivos que no repetiré, pero que, bueno, van relacionados a que le falló a Walter, ¿no? O sea, y creo que eso habla también de una gran actuación, ¿no? O sea, a final de cuentas, a pesar de que esos argumentos estén fundados o no, habla de que las actuaciones son muy buenas, ¿no te parece? Sí, y bueno, también de los prejuicios, ¿no? De lo que se espera de la buena esposa, ¿no? Por supuesto. De lo que las mujeres deberían hacer para apoyar al marido. Sí. Pero bueno, pues sí, la actuación como que ayuda a encajar con esos estereotipos, sí, y con esas expectativas, pues, ¿no? Y conectar con la emoción de las personas, ¿no? Porque creo que ese es que es una serie que conecta con qué te hacen sentir esas historias, qué te hace sentir la vida de los personajes. Y creo que vale la pena nombrar cuál es el contexto de la historia, ¿no? Porque, y tú me vas corrigiendo porque tú la viste más recientemente, yo ya tengo un poco más. Pero se trata de un maestro de química, ¿no? De secundaria, si mal no recuerdo. Ajá. Pues sería prepa, ¿no? Prepa, en realidad, sí. Ajá. Y que pues le está yendo no muy bien en la vida, pero para acabarla de joder le da cáncer, ¿no? Y entonces, pues en medio de una crisis personal y económica, él sabiendo de química y cómo, pues sí, cómo funciona, empieza a producir metanfetamina. Uh-huh. Y se alía de un estudiante, un ex estudiante suyo, que es Jesse Pinkman, para generar, como entrar al negocio del narco, ¿no? Y ahí es donde conocen de pronto en algún momento a Saul Goodman, que es este abogado que después tendría también su propia serie, ¿no? ¿A ti qué fue lo que más te llamó la atención de la trama? O sea, de esta historia, ¿qué fue lo que a ti más te atrapó, por así decirlo? Pues creo que el capítulo inicial justamente de Breaking Bad es como un buen resumen de lo que significa la vida de este hombre, ¿no? Que efectivamente, pues en términos de Norteamérica, pero seguramente universales, es un perfecto loser, ¿no? Sí. Es decir, es un tipo brillante. En algún momento te das cuenta incluso que ha hecho descubrimientos importantísimos. Pero que cuando quiere dar su clase de una manera además apasionada, informada, etcétera, sus alumnos ni lo pelan, ¿no? Incluso lo que hace hasta entretenido, ¿no? Porque le mete que efectos con el fuego y demás, y aún así los alumnos están que les da igual. Ajá, sí, y después él, como no le alcanza su salario de maestro, tiene que trabajar en un lugar donde lavan autos, y él está como cajero, pero a veces falta el personal. Entonces él tiene que lavar autos y llega un alumno de él en un carro de lujo, ¿no? Y entonces le toma foto ahí lavando su coche, todo humillado. O sea, te presenta este tipo, pues sí, como que intelectualmente tal vez brillante, pero socialmente ninguneado, patético, ¿no? Incluso. Ajá. Sí. Porque también es otro elemento importante el tema de su composición familiar, ¿no? Porque la esposa también como que no le da mucho reconocimiento, al contrario, como que lo ningunea de cierta forma también, pero pues bueno, de una forma como ignorándolo tal vez. Y el hijo, pues sí, está ahí, es un hijo que tiene una discapacidad, pero tampoco pareciera que tiene una gran admiración hacia su padre, ¿no? Al contrario, admira más al tío que al padre. Y eso en términos de la masculinidad es no tener nada, o sea, ser un cero a la izquierda. Exacto. Sí, porque el tío es como este hombre, pues, no sé, como fuerte, seguro de sí mismo, pues tiene lana, de hecho, en algún momento se ofrece para pagar el tratamiento de cáncer de Walter. Entonces, pues o sea, él representa lo que uno asocia con la masculinidad tradicional o hegemónica, ¿no? Y el otro es el loser, ¿no? Sí. Entonces, creo que te atrapa eso, que alguien que no tiene nada, gracias a sus conocimientos de química, que no tienen sentido en un mundo pues de la vida cotidiana, de repente demuestra que ese conocimiento sí sirve para algo en un tiempo de ilegalidad, ¿no? Claro. Y que algo que hablábamos hace rato y me parece que es fundamental para este análisis es que en realidad Jesse Pinkman, que es este chico que había sido alumno de Walter en la preparatoria, pues ya se salió de la preparatoria, es como de estos chicos que se podría estigmatizar como que andan en malos pasos, ¿no? Como que andan en cosas malas, ¿no? Y es cercano como a un grupo delictivo, ¿no? Y entonces,
pues ya está metido en esto de hacer metanfetamina, ahí se encuentra con Walter, pero en realidad también él es un perdedor, ¿no? O sea, también es un loser, ¿no? Porque dentro de ese mismo mundo de los criminales, tampoco lo respetan, tampoco recibe como ese reconocimiento, ¿no? De ser el más malo o de ser el más fuerte, ¿no? Y en el mundo de los que están en la formalidad o en lo legal, pues tampoco tiene ese reconocimiento, ¿no? Recuerdo un episodio en el que como que se separan y Jesse decide buscar trabajo como formal y va a una tienda de venta de algo y pide trabajo y lo mandan a la fregada. Dice, no, en realidad la posición era para que anuncies nuestros productos en la calle, ¿no? Entregando folletos, ¿no? Pero no puedes ser vendedor porque ni siquiera tienes la preparatoria terminada, ¿no? Entonces... Exacto. Es rechazado en todos lados, ¿no? O sea, es un, por así decirlo, es un loser en ambos espacios, ¿no? Tanto de la ilegalidad como del espacio legal, ¿no? Ajá. Aunque en la ilegalidad sí tiene ese estatus como de cuate, ¿no? Sí, porque es el que cocina la droga y entonces, pues, digamos, es buena onda, es machón, entonces, digamos, no se le respeta en ese mundo de ser el malo, ¿no? Exacto. Que pues, tiene su territorio y controla su territorio. Pero es más bien como es buena onda, entonces no merece mi respeto, pero sí, te puedes llevar bien con él, ¿no? Sí. Ajá, sí. Y entonces a mí me parece como padre o bueno, interesante que se juntan, ¿no? Dos personajes que parecían totalmente opuestos, pero que ahorita que te escuchaba pensaba en cómo en realidad lo que comparten es la búsqueda de mostrar que son merecedores de reconocimiento, ¿no? Como comparten estas ganas de ser reconocidos e incluso infundir como respeto en las demás personas, ¿no? Sí, no estoy tan seguro. En Walter sí es clarísimo que está buscando. Bueno, él inicia diciendo que hace todo eso por su familia. Ajá, que eso es clave para la serie, ¿no? Que él siempre argumenta que todo es por su familia. Así es. Entonces, en realidad no lo sabe, porque eso ya lo va a descubrir como en la tercera, cuarta temporada, donde sí acepta que en realidad lo está haciendo para obtener ese reconocimiento y para sentirse validado, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, sí es como algo que se va instalando muy rápido en él, ¿no? Este rollo de, yo puedo ser el gran chingón, ¿no? Creo que con Jesse es un poco diferente. Creo que en realidad él solo quiere drogarse y tener algo de dinero para ello, ¿no? No tiene mucha pretensión y creo que eso es lo bueno de ese personaje que... Eso es cierto, sí. Digamos, en ese mundo de esos dos perdedores que después vamos a incluir a Saul Goodman, pero ahorita hablemos solo de ellos. O sea, representan hombres que no son valorados en una sociedad como la nuestra, donde hay un estereotipo de lo que significa ser hombre, ¿no? Y en ambos casos es cómo se posicionan ante esa figura, ante esa necesidad de cumplir un rol, un estereotipo, etcétera, ¿no? Walter lo que sí trata de hacer es encajar en ese rollo. Y Jesse en realidad no está tan interesado y más bien pareciera como una huida permanente hacia la responsabilidad, hacia el representar algún tipo de modelo, ¿no? De hombre. Y creo que la serie lo que nos va ilustrando es de qué manera ese posicionamiento frente a esa masculinidad, pues digamos, nos ayuda a ilustrar un poco lo que dice este Connell, ¿no? La masculinidad hegemónica es un ideal que se presenta como la norma y esa norma en realidad es una ficción, pero esa ficción tiene el poder de que coloca a todas las demás masculinidades en referencia con esa ficción, ¿no? Y entonces o la aceptas o la atacas o le das la vuelta, pero siempre es en relación con eso que se supone que es lo ideal. ¿No? Entonces creo que la serie nos a través de estos tres personajes nos va ilustrando eso, cómo los hombres estamos en esa permanente disputa con esa masculinidad hegemónica, ¿no? Sí. Cómo nos posicionamos. Es interesante esto que planteas porque a mí me daba la impresión de que Jesse de alguna forma también buscaba ese reconocimiento, pero ahora con lo que dices me quedo pensando, ¿no? En que en realidad sí coincido en que su posición es más genuina o más como transparente.
Pero sí hay una relación muy interesante con respecto a Walter, ¿no? Porque de cierta forma constantemente siente rechazo hacia él, ya sea porque al principio lo ve como un perdedor, como alguien que no merece respeto, pero conforme va avanzando la serie, incluso lo rechaza desde el me das miedo, ¿no? O sea, no me siento seguro contigo, no puedo confiar en ti, tú me manipulas, ¿no? Porque incluso en muchas ocasiones Walter lo está manipulando, ¿no? Y eso me habla de cómo en muchas ocasiones esta relación entre hombres se ve atravesada por estas ideas de la masculinidad tradicional, ¿no? De la masculinidad hegemónica, porque también Walter representa esas cosas de las cuales Jesse también está huyendo, ¿no? O sea, de esas cosas que él no quiere aceptar, ¿no? Como, porque en muchas ocasiones se muestra que en realidad Jesse no es una persona mala, por así decirlo, ¿no? O que haga las cosas desde un lugar malo, ¿no? Sino que incluso tiene muchos dejos de esta lucha por la justicia, por lo que es bueno, por lo que debe de ser, ¿no? O sea, que a pesar de que hace algo ilegal, está todo el tiempo pensando en que sea de la forma que haga menos daño posible, ¿no? Y esa parte me parece muy importante relacionado a esto, ¿no? De cómo interactúan con relación a esa masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, aunque Jesse no la quiera performar del todo o actuar de esa manera, inevitablemente tiene que estar luchando o disputando con respecto a lo que eso representa, porque Walter sí la quiere abrazar, ¿no? O sea, sí él quiere ser visto como el hombre, ¿no? Como el macho, por así decirlo. Sí. Sí, creo que es interesante que hay una parte donde tienen a Domingo ahí encerrado. Sí. Y el mismo Domingo le dice, es que tú no eres para este mundo, sí. ¿no? Y me parece interesante qué significa esa frase, porque creo que, digamos, Domingo de alguna manera, digo, no es la persona como marginada porque su papá es dueño de una mueblería, entonces pobre no es, ¿no? Pero sí de alguna manera seguramente huye de esa figura paterna que seguramente impone muchas cosas, ¿no? Porque lo va a entender como un padre que es encantador para el público, pero como padre porque no... en casa es medio duro, ¿no? Ajá. Entonces es como una forma de, ok, no tengo muchas opciones, abrazo la delincuencia o este rollo ilegal, como una manera de buscar otro espacio de sobrevivencia, ¿no? Y me doy cuenta que en este espacio pues hay que ser cabrón para sobrevivir. Está diciendo, tú no estás haciendo. Pero básicamente ya lo que le está diciendo es, una vez que te metes en esto, como una bola de nieve que te va arrastrando, por supuesto. ¿no? O sea, al final de cuentas, Walter lo único que quiere es para poderle dejar a su familia una vez que fallezca de cáncer, ¿no? Pero esa lógica se va envolviendo en una serie de situaciones que él no preveía y que lo van haciendo como desear otro estatus, ¿no? Porque se da cuenta del poder que va teniendo. No sé, por ejemplo, podemos pensar que cuando aventa la bomba ahí con el tuco, ¿no? O sea, lo hace porque pues está protegiendo incluso a Jesse, ¿no? Que le acaban de golpear. Y él mismo, ¿no? De no ser atacado en el futuro, ¿no? Ajá. O cuando matan o están por matar al tuco, es pues en defensa propia, ¿no? Pero pues ¿cómo justificas que por lo que él hace, pues despiden a un empleado de la universidad que hasta ese momento había demostrado que era buena onda, que su único pecado era haber fumado marihuana, o cómo empiezan a haber muchas muertes, pues por ello, de alguna manera. Y entonces, o sea, la masculinidad hegemónica no solamente un rol o un proyecto de hacer cosas, sino es más bien una maquinaria que te envuelve para aquello que incluso no quieres, ¿no? Aquello que incluso que te parece reprobable. Y entonces, a final de cuentas es como una forma de deshumanizarte, ¿no? Sí, totalmente, o sea, totalmente. Cumplir un rol, un estereotipo. Totalmente. Qué fuerte esto que estás diciendo, porque me dejaste pensando en esta metáfora de la masculinidad hegemónica como maquinaria que te jala, ¿no? Y que incluso de pronto podría parecer como un futuro inexorable, ¿no? Así como vas a ver ahí, quieras o no, ¿no? O sea, porque pienso en el caso de Jesse, pero también pienso en el caso de otros personajes que en la serie de Better Call Saul principalmente también se muestran, como es Nacho y el mismo Domingo, ¿no? O sea, hombres jóvenes que están casi saliendo de la adolescencia en la juventud y
viven rechazo de parte de sus casas porque los papás están demasiado trabajando, que no tienen recursos para atender, me refiero a recursos emocionales, ¿no? Para atender lo que están viviendo sus hijos, porque sencillamente no saben cómo lidiar con ciertos problemas de la juventud, ¿no? Y entonces, en lugar de entenderlos y poder abrazarlos, y no digo abrazarlos físicamente, sino acompañamiento, muchas veces lo que hacen es este rechazo, ¿no? Pensando brevemente en este personaje de Nacho que aparece en la serie de Better Call Saul, que su padre tiene un taller de vestiduras de autos. El padre pareciera ser incluso una muy buena persona, ¿no? O sea, todo el mundo lo considera una persona justa, amable, ¿no? Es un gran tipo, ¿no? Pero con el hijo no termina de generar un lazo emocional, ¿no? Uh-huh. Y eso al hijo también de cierta forma lo rechaza hacia afuera. Yo pienso en estos hombres jóvenes siendo expulsados de sus hogares emocionalmente y con la necesidad por el sistema capitalista en el que vivimos de buscar dinero y reconocimiento, ¿no? Y de decir, bueno, quiero hacer dinero, quiero recibir aprecio y reconocimiento de las otras personas. O sea, como que estas dos, la necesidad emocional y la necesidad de se juntan. Uh-huh. Encuentran la maquinaria, ¿no? Que los tenta y los seduce para que se introduzcan, pero efectivamente se vuelve como una serie de mecanismos que no paran, ¿no? Y que no les dejan salir al final de cuentas, ¿no? Que en realidad la única salida pareciera ser la misma, la muerte, ¿no? Y la muerte violenta que va a ser perpetrada por otra persona de ese mismo círculo, ¿no? Entonces, pareciera hasta cierto punto como hasta una condena, ¿no? O sea, como de tú estás condenado a vivir todo esto, ¿no? O sea, y pasar por ahí, ¿no? Y decir que tienes control sobre ello. Sí, hay dos cosas interesantes. Una, ¿de qué manera este rollo del género siempre lo hemos visto como una construcción sociocultural? Y la serie nos muestra que también hay una dimensión psicológica. Claro. Y bueno, en el caso de los tres personajes principales de la serie, los tres viven rechazo, ¿no? Sí. Walter, o sea, no queda clara la relación con su familia paterna, digamos. Bueno, de alguna forma hablan de que su padre murió cuando él era relativamente joven, ¿verdad? Uh-huh. Y con su madre la relación parecía de la chica, ¿no? Porque ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera tienen una conversación constante. O sea, es que ni siquiera aparecen. Y entonces, pues ya desde ahí te das cuenta que, o sea, ahí no había conexión, digamos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, pues es de ser ninguneado por ser pues un loser, pues, ¿no? El Jesse, pues también, digamos, opera un proceso diferente, pero básicamente lo ves en encontrarse con el hermanito, sí, que es excelente en todo, ¿no? Y el Jesse, pues era como, o sea, ¿cuál es tu habilidad, no? O sea, ¿para qué sirves, hermano, no? Sí. Y entonces sufre el rechazo por reconocido desde ahí. O sea, simplemente como persona tengo que demostrar algo para que alguien me acepte, ¿no? Sí. Y Saúl también siempre busca el reconocimiento de su hermano, genio, que es como el más reconocido en su área, ¿no? Ajá. Entonces, creo que hay esa dimensión de la subjetividad que el género no retoma y que justamente creo que a veces por no hacerlo, las políticas, las propuestas que pueden ser desde el género, a veces se quedan como truncas, claro, ¿no? Porque no pasamos a esa dimensión que también deberíamos retomar. Pero también la otra idea de qué manera la masculinidad hegemónica, incluso cuando quieres, pues digamos, pasar de este estado de loser al otro nivel, o sea, te va a arrastrar de cualquier manera, ¿no? Y eso lo ves con el tipo, con su concuño sería, que es este agente de la DEA, supuestamente según sí mismo, Hank, que a final de cuentas por ser el policía malo, ¿no? El policía fuerte, rudo, sí, vive con un miedo a partir de que entra un tiroteo donde las cosas son como funciona en el policía, que tiene toda la comunidad a su servicio para que llega a un lugar más grande donde los problemas son más complejos y se enfrenta a una situación que lo rebasa por completo, ¿no? Uh-huh. Pero no puede expresar su miedo, no puede expresar que en realidad ese rollo se da cuenta que lo va a llevar a la muerte, como realmente va a suceder en algún momento. Y entonces eso, ¿cómo esta masculinidad hegemónica efectivamente es esa rueda
que te arrastra y muchas veces pues, o sea, se requiere como mucho valor para salirte de ahí porque entonces regresas a la nada, ¿no? Regresas sin hacer nadie. Exacto. Y que entonces, qué bueno que vas nombrando a Saúl, que es el personaje que se integra a la serie, cuando ya se da cuenta que su negocio está creciendo, que próximamente el gobierno, la ley, la policía va a empezar a dar cuenta y necesitan la ayuda de alguien que pueda defenderles, pero aparte tener una estrategia de cómo hacerlos sin ser atrapados, ¿no? Y se acercan a Saul Goodman, que es un abogado identificable por defender a los criminales, ¿no? Y entonces después tenemos la serie de Better Call Saul, donde se cuenta su historia, ¿no? Y habla justo de esto, ¿no? De cómo es un hombre que siempre buscó el reconocimiento de su hermano, que en casa en realidad sus padres eran muy permisivos, pero de nueva cuenta, sin vínculo emocional, ¿no? Sin un vínculo cercano, pero sí muy permisivos de que hiciera lo que quisiera, que anduviera en lo que quisiera. Y parece que siempre fue un tipo que pues se metía en problemas, que estafaba gente, ¿no? Y entonces me parece muy interesante porque es la otra representación de la masculinidad, ¿no? O sea, por un lado Walter como que abraza esta masculinidad hegemónica o busca parecerse a eso. Jesse está en esta disputa por alejarse, por mantenerse genuino, pero a la vez como la exigencia de que cumpla con todo esto. Y Saúl pareciera que está en una ambivalencia constante, ¿no? Entre soy o no soy, estoy o no estoy, cumplo o no cumplo, ¿no? ¿Tú cómo lo percibiste ese personaje? Pues que ese es el más complejo, ¿no? Porque efectivamente, o sea, está en este rollo de no quiero ser parte del sistema, ¿no? Y entonces más bien me dedico a estafar y a pasarla bien, a pasar que es divertido para él, ¿no? Es un rollo de, a ver, voy a demostrarle a este que soy más que, pero no en un rollo de quererse colocar por encima de, sino simplemente, sí. Incluso ni siquiera quiere ser reconocible, ¿no? O sea, quiere pasar desapercibido y vivir bien en el camino, ¿no? Sí, y a final de cuentas lo que le gusta es la adrenalina, ¿no? Sí. En esta pequeña carrerita o en esta pequeña competencia, ¿no? O sea, no quiere encumbrarse en realidad, ¿no? Pero sí en esa interrelación, pues sí como... lo hice, ¿no? Y creo que desde ahí es complejo porque está buscando el reconocimiento del hermano, ¿no? Y por eso me imagino se hace abogado y en algún momento se da cuenta que nunca va a tener el reconocimiento del hermano, ¿no? Que por más que haga bien las cosas o trate de hacerlas bien, siempre va a haber un defecto, siempre va a haber una deficiencia. Y entonces pues toma la decisión de, ok, no voy a hacer eso, no me interesa con eso, pero a final de cuentas sí es como, ok, entonces voy a jugar el rol como del rebelde, ¿no? Una especie de Robin Hood, donde, ok, no es que yo sea un alma caritativa y reparta todas las riquezas, sino que, bueno, recojo para mí, ¿no? Y gano dinero con eso. Pero sí, desde ese rollo defiendo a los que no pueden defenderse, ¿no? Y entonces es un rollo al muy... sistema, ¿no? O sea, demuestro que soy más capaz que el mismo sistema. Porque además eso también es interesante de la serie. Siempre están en esa discusión sobre lo que es legal y ilegal, ¿no? Lo que es justo, no es justo, ¿no? O sea, en el fondo también es eso, cómo en este sistema pues desigual que genera una serie de situaciones de opresión, lo que es legal y no es legal siempre está como en esa tablita de como muy endeble, ¿no? De realmente que... ¿Y bajo qué argumentos es ilegal, no? Porque eso, como dices, es una discusión constantemente y que incluso para Walter le genera como cierta paz pensar el que ahora es ilegal, pero tal vez en un futuro no lo sea. Y entonces tal vez incluso ya no he perder porque ya soy una persona con dinero, respeto, que genera, pero aparte el sistema legal, ¿no? O sea, de cumplir con ese mandato de la sociedad. Y me parece que hablamos de los tres personajes, es interesante o importante hablar también como de el tema de sus relaciones de pareja, ¿no? Vamos a hacer de que Walter, su esposo, ningunea al principio, pues rechaza su actividad criminal, pero él la coerciona de cierta forma que no le queda otra más que aceptar su negocio, ¿no? Incluso ayudarle, ¿no? Para que no sea atrapado. Al final eso no sale muy bien.
y termina la lectura por completo. Pero están estos dos personajes que es Jesse y Saul, que sus relaciones de pareja parecían ser también bastante complejas, ¿no? Porque en Jesse pues anda con dos mujeres centrales, ¿no? Como la primera, que es Jane, que es su vecina, con quienes se drogan juntos, y ella acaba muriendo por una sobredosis, ¿no? En la que, por cierto, Walter no le ayuda. Y la segunda es una mujer con un hijo que él primero juzga por con sus dudas, pero que al final siente una responsabilidad con respecto al hijo, pero tampoco hace nada, ¿no? O sea, que parecía que es un personaje que también constantemente le está huyendo a la responsabilidad o a hacerse cargo de sus emociones, ¿no? O sea, como que de pronto sus emociones le rebasan y ya no sabe qué hacer con ello, ¿no? Y entonces o se aleja o toma decisiones que no son tan buenas o nada para poner límites y las parecían salirse de las manos siempre, ¿no? Sí, creo que es interesante porque quizá conecta con cierta idea de, ok, ¿qué es una masculinidad alternativa? ¿No? Y parece que Jesse podría como encajar un poco en ese tipo, en el sentido de, ok, no quiero ser parte de ese sistema y entonces huyo de ese sistema. Pero entonces terminas reproduciéndolo pasivamente, digamos, ¿no? O sea, no participas activamente en ello, pero ayudas a que se sostenga de alguna manera, ¿no? Por supuesto. Y creo que nos lleva a cuestionar qué implica una masculinidad diferente, ¿no? Creo que no es solamente huir de ciertos patrones o de ciertas formas de conducta, sino también activamente cuestionar un sistema y luchar por su transformación, ¿no? Por supuesto. Que es algo que pues a él ni por acá le pasa, ¿no? Solo quiere drogas y ya. Pero sí, creo que nos ayuda a reflexionar eso. ¿Cuál es la alternativa? ¿No? Exacto. Y un poco por ahí va la cosa. Y de las parejas, algo que me llama mucho la atención entre Walter y Skyler es que aparece muy frecuentemente la frase vamos a hablar. Sí. Y esa frase se resume en nada, ¿no? Porque en realidad él nunca quiere hablar, ¿no? O sea, lo único que quiere es chorear y quiere... Sí, o que hagan lo que él diga o que no lo estén jodiendo, ¿no? Ajá. Y Skyler se da cuenta siempre que hay algún mecanismo de manipulación y engaño, ¿no? Y entonces, en un momento en que dice, pues ya no más. Pero lo interesante es eso, que de qué manera para estos hombres la comunicación en realidad no tiene que ver con colocar situaciones como bueno, pongámosle de verdad, pues, sino más bien cómo encubro lo que estoy haciendo para que no me juzgues, o cómo encubro lo que estoy haciendo para que no me dejes, o cómo sé que estoy haciendo no es aceptable, pero te lo presento de tal manera que no me recrimines por ello, ¿no? Porque al final de cuentas, pues este es el camino y este camino lo decidí yo y tú tendrías que aceptarlo. Entonces creo que ahí hay un elemento interesante de cómo se da esa no comunicación en realidad cada vez que quiere hablar, ¿no? Exacto. Sí, porque en realidad lo que está haciendo es evitarlo por completo, ¿no? Pues yo siempre no quiero ese tema, no quiero, porque sería darme cuenta de que también a mí me está afectando, que también yo estoy siendo interpelado por eso. Y que me parece que es opuesto de cierta manera al caso de Saúl y Kim, ¿no? Que es como su pareja, porque en cambio ellos llega un punto donde dejan de luchar contra esto, que es lo malo, o estas actitudes que no deberían de estar, y se introducen en un torbellino de, pues vamos a hacer estafas o ser cabrones o lo que sea, pues vamos a hacerlo en serio, ¿no? Y van juntos a hacer planes para pues eso, sacar beneficio de diferentes cosas, hasta el punto en que ella lo rechaza y ya dice, ya no quiero más esto. Y ahí termina la relación entre ellos, ¿no? Pero me parece que es un punto clave porque es justo donde Saúl decide ser Saúl, ¿no? Ya pareciera que pierde todo lazo o todo apego y ya no le importa, pareciera ser, ninguno de los vínculos terrenales, por así llamarlo, ¿no? Sino que ya dice, ahora sí ya puedo ser un cabrón hecho y derecho, ya no tengo nada de qué arrepentirme, ¿no? O sea, ya no tengo nada de qué sentir culpa, ¿no? O sea, ya no tengo ningún lazo fuerte, ¿no? Y eso me parece que es justamente este proceso que tú nombraste hace rato de deshumanización, ¿no? Porque ¿por qué no podríamos considerar incluso el propio lazo con nosotros mismos
como un lazo valioso, ¿no? Aún en un escenario en el que pareciera que no contamos con ninguna conexión con otra persona que nos aprecie o nos valore, porque el lazo con nosotros mismos en nuestro propio estar no podría ser suficientemente válido para que decidamos cuidarnos, ¿no? O procurar no hacer daño, ¿no? Y creo que forma parte de esta deshumanización, ¿no? O sea, de esta, pues en realidad tú no vales si no es porque tienes a alguien que te valore, ¿no? Y creo que es el caso de Saúl de cierta manera. Sí. Y además lo interesante es qué es lo que lleva a Kim pues digamos, a dejar la relación. Y es que, o sea, todo empieza con este ex jefe, ¿no? Este abogado, pues también muy de la hegemónica, ¿no? Un abogado exitoso, que pues es como famoso y reconocido en su gremio, que además tiene una sonrisa permanente, ¿no? No importa si le está yendo bien o mal, si es exitoso o no, o sea, siempre está su sonrisa, etcétera. Y entonces, pues se le hace divertido a ambos joderle broda, ¿no? Y joderlo, sí, hasta que se sale todo y pues, muere el tipo por ahí, una situación que se va presentando. Y tiene que ver eso con que cómo la rueda de esta masculinidad hegemónica va girando, pero ¿quién sale? ¿No? O sea, sí se da cuenta que si sigue por ahí, no va a salir. Esto no es el rol último. Sí. Entonces, eso, ¿cómo es que ella sí puede hacerlo y él no? Exacto. Creo que hay algo interesante que habría que considerar, pero sí tiene que ver con esa, pues no sé, quizá con esa salud emocional que los hombres van perdiendo en el camino, porque efectivamente la validación pareciera que siempre tiene que venir de fuera, ¿no? Pareciera que de lo que se trata es, o sea, si yo soy exitoso es porque alguien reconoce que lo soy, ya sea porque ve mi dinero, ya porque ve mi otras personas, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido hay una escena muy interesante donde creo que es la escena donde Walter pues por fin dice que tiene cáncer, o sea, hace como una reunión familiar, ¿no? Y el hijo lo que le dice es que te comportas como si no estuviera pasando nada, ¿no? Así como, o sea, esta imagen de, a mí no me afecta el mundo porque yo estoy por encima de eso, pues justamente es lo que le reclama al hijo, ¿no? Claro. Es decir, pareciera que la posibilidad de tener una alternativa a esta masculinidad hegemónica es contactar con la vulnerabilidad, ¿no? Y desde ahí buscar otro tipo de respuestas, ¿no? Porque a final de cuentas la cosa original era tengo que hacer por mi familia para dejarles un patrimonio. Pero quizás si te abres desde la vulnerabilidad, puedes buscar respuestas dentro del ámbito al que dices quieres dejar mejor para hacer algo al respecto, ¿no? Y que se relaciona con lo que hemos hablado internamente en Gendes y en talleres, que es el tema del honor masculino, ¿no? Porque incluso Walter tiene la oportunidad de ser apoyado por estos millonarios que eran sus ex compañeros, pero como ellos alguna vez lo hicieron sentirse traicionado, no acepta ese apoyo, ¿no? Y lo rechaza, ¿no? Y es como, no, porque me están dando caridad, ¿no? Y me están dando... O sea, si no fuera por ese honor masculino, el honor de yo tengo que ser el hombre que provea, habría recibido el apoyo, ¿no? Y que sabemos y tenemos claro que no va a ser la historia de todo el mundo, ¿no? Pero a lo que voy es, en la serie te muestran claramente que había una alternativa, ¿no? Claro. Otro camino, ¿no? O sea, que había otra forma de hacerlo. Y él lo rechaza por seguir cumpliendo con su rol de ser el proveedor, de ser el que tenga eso, ¿no? Y al final, no solo no ese cometido, sino que deja a su familia en una situación de desprotección mayor a la que ha vivido si él no hubiera hecho todo eso, ¿no? Entonces, me parece muy, muy fuerte porque entonces tenemos estos tres personajes que Walter, bueno, al final, haciendo spoilers, ¿no? Muere, ¿no? Y muere abatido por pues, un enfrentamiento con armas con otros contrincantes, ¿no? Saul Goodman acaba en la cárcel, aparentemente casi una condena de por vida, ¿no? Y Jesse Pinkman, después de haber sido retenido, esclavizado y oprimido de formas horribles durante un año o más tiempo, pues logra escapar en este enfrentamiento que Walter tiene. Y lo que nos enseñan en la película de él es que logra mudarse a otro lugar,
cambiar de identidad y empezar de nuevo, ¿no? Ujú. Pero al final de toda esta maquinaria, pareciera ser que nadie ganó nada, ¿no? Ninguno de los tres ganó nada, ¿no? Entonces, ¿quién gana con esa maquinaria, no? O sea, como, ¿quién es realmente quien está ganando con que ellos hayan destruido sus vidas de esas maneras? ¿A ti qué ideas te vienen a la mente? Pues justamente creo que una crítica que ha recibido con su concepto de masculinidad hegemónica es, bueno, ¿quién encarna esa masculinidad hegemónica? Y lo que la serie te dice es, en realidad no es nadie, es más bien un sistema, Claro, ¿no? Donde ese sistema se aceita, se engrana con lo que vamos haciendo todo el mundo de manera cotidiana, ¿no? Es decir, esa masculinidad hegemónica se sostiene con lo que hacemos todos de manera sistemática, de manera ¿no? Continua. Ajá. Y en realidad, pues nadie la puede encarnar porque justamente quien la encarna en algún momento va a caer, ¿no? Claro. En algún momento va a sufrir las consecuencias de eso, ¿no? Ya sea, pues bueno, que esté en ilegalidad, y entonces tiene estos destinos que acabas de decir, o el de la DEA, que pues está en la legalidad, es el macho alfa de alguna manera, y de todos modos cae abatido, ¿no? Es decir, es esta idea de, pues, como de la Matrix, ¿no? Que te lleva a actuar de cierta manera donde nadie va a ganar, ¿no? donde en realidad justamente el rollo es darnos cuenta que la masculinidad hegemónica es una ficción que te va a llevar a un no lugar, ¿no? A un lugar de destrucción. Y no solamente para ti, sino para los que están a tu alrededor, pues. Y entonces creo que justamente de ahí viene esa necesidad de pensar en las alternativas a esa maquinaria. Porque entonces pareciera que alguien activó esa maquinaria, ¿no? O alguienes la activamos, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo. Y pareciera como detenerla, ¿no? O sea, ahora pareciera que es como la maquinaria moviéndose y no hay forma de detenerla y sigue ahí, ¿no? O sea, está costando a todos y no hay nadie que realmente se beneficie 100%, porque en realidad los privilegios masculinos son miniedades comparado con todo el malestar que nos genera, ¿no? Con respecto a todo el daño que puede generar esa masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, lo hemos discutido muchas veces de cómo hacer ver que en realidad esos privilegios son trampas, porque es como el anzuelo que te lanzo para que digas, mira, está muy interesante esto, ¿no? Te van a servir tu comidita en la mesa, tú no te vas a parar, ¿no? O sea, vas a tener como todos estos privilegios, pero en realidad lo que no estamos viendo por ver esos privilegios es todos los costos que tienen, ¿no? Y lo que me quedo pensando es cómo agarrar un palo y parar la maquinaria, ¿no? O sea, trampar la maquinaria para que deje de girar y detenerla. Creo que tiene que ver justo con esto que tú me hablas hace rato de cómo conectamos con la vulnerabilidad, cómo contamos con nuestras emociones, con lo que nos hace sentir. Porque hay un tema interesante que siento que puede ser como nuestro punto de ir cerrando, ir acercándonos al cierre, que es ¿por qué tantos hombres admiran a Walter White, ¿no? Porque hay una gran admiración a Walter White e incluso un odio acérrimo a Skyler, ¿no? U otras figuras que parecen como que traicionaron o no siguieron la lógica de esta masculinidad, ¿no? O sea, cuando pareciera ser que la serie lo que justo busca mostrar es que ese no es el camino, pareciera ser que para muchos hombres termina siendo muy interesante ese personaje, ¿no? Y alguien a quien nos admira. ¿Tendrá que ver con esa desconexión emocional o tú por dónde lo ves? Sí, y por esa necesidad de reconocimiento, ¿no? Claro. Al final de cuentas, como hombres se supone que eso es lo que debemos lograr, ¿no? Ser alguien en la vida, ¿no? Sí. Y el problema es que ese ser alguien es tratar de demostrar cosas hacia afuera, independientemente de cómo te sientas dentro, pues, ¿no? Entonces, pues toda esa, pues ahora sí que ese performance, ¿no? De lo que significa ser hombre, pues al final de cuentas tiene ese costo de que te va vaciando, ¿no? Por supuesto. Y entonces ese reconocimiento que estás buscando, pues nunca va a llegar porque más bien tiene que ver con eso, con cómo abrazas tu vulnerabilidad, cómo conectas con tus emociones y desde ahí construyes una identidad diferente, ¿no? Donde si te relacionas desde esa honestidad y desde esa, pues digamos, desde esa apertura en cuanto ser humano y no en cuanto querer ser Dios o algo, pues en realidad logras una conexión que te valida, ¿no? Una conexión que te llena
Y el problema es que socialmente eso aparece como debilidad, ¿no? Eso aparece como qué hueva, ¿no? Y sin embargo creo que ahí está el camino. Sí, y que en realidad lo vemos al final de la historia de Jesse, ¿no? Que es algo que hablamos alguna vez, ¿no? O sea, después de haber estado luchando con todas esas ires y venides de cómo contraponerse a esta masculinidad hegemónica y a veces ser seducido por la mostrar presencia, al final realmente que pareciera que lo que más le llama la atención, lo que busca cuando ya está en ese momento máximo de opresión es lo aburrido, ¿no? Aspira y sueña, idealiza el momento en el que ya no tenga que estar luchando con nada y simplemente se pueda dedicar a hacer su carpintería, a estar tranquilo, a ya no demostrar que es el mejor, ya no buscar la validación de nadie, ¿no? O sea, todo eso que parece de hueva, al final pareciera que es lo único que le da tranquilidad a su ser, ¿no? A sus emociones, a su espíritu, si así lo queremos nombrar, ¿no? Y creo que ese es un punto de reflexión muy importante para todos los hombres que nos pueden estar escuchando, ¿no? Como en esa parte que parecería de hueva, en realidad podemos encontrar cosas que nos llenen más profundamente, ¿no? Que nos alimenten más profundamente. Sí, y quizá, pues digamos, Jesse tiene como esa limitación de, ok, hago cosas que me den como esa tranquilidad y no construyo esas relaciones que me generen un entorno de paz, de alegría, de acompañamiento, etcétera, ¿no? Quizás ese es el problema de Jesse en cuanto modelo de masculinidad alternativa, claro, ¿no? Claro. O sea, que a final de cuentas no construye una forma de relación nueva, importante, relevante, significativa, y todo se queda en hacer cosas, la carpintería. Sí. Da para platicar muchísimo esta serie, sin duda alguna, pues. Y nos daría para varios episodios. Pero bueno, te agradezco por haber dado la oportunidad de que platicáramos en esta ocasión sobre estos puntos de la masculinidad de estos personajes. No sé si tú tengas algo que quieras decir para cerrar, René, algún mensaje final para que nos escuchen. Pues simplemente retomar este ejemplo de Skyler. O sea, Skyler más bien es el sentido común, ¿no? O sea, sí. O sea, me quieres chorear y me dices cosas que no encajan en nada. Entonces, pues creo que más que odio hacia ella, pues es así como, pues sí, de que no me estoy dando cuenta, ¿no? De que quiero tapar, que no quiero ver que ella tiene la razón a final de cuentas, ¿no? Y tiene que ver con que ella sí conecta con sus emociones, con el sentido común y pues dice, maestro, ya deja de chorearme, ¿no? Sí. Pues les agradecemos mucho por haber escuchado este podcast. Si llegaste hasta este punto, comenta si tú ya viste Breaking Bad, si planeas verla a partir de lo que escuchaste ahora. Y eso, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos cuestionar o derrumbar esta maquinaria que nos quiere jalar hacia la perdición? Muchas gracias por haber visto este episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.